Ahí está. Recording across. Ahí está. Bueno, estábamos en la bienaventuranza, ¿no? Sí, Ahí vamos. Entonces, la primera era, bienaventurados los pobres en espíritu, por de ellos es el reino de los cielos. Eh, la mejor traducción, con lo que habíamos visto, era la profunda necesidad espiritual, ¿sí? Y es, eh, pero que no me deja cambiar. Ahí está. Entonces, yo tengo acá a la derecha. Ustedes ven logos, ¿no? Sí. sí, Sí. Bueno, entonces la primera, la mejor para este versículo es afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Entonces, pobres en espíritu, pobres con espíritu, por espíritu, es la idea de la profunda necesidad espiritual, porque esto hoy, ¿no? Acá. La segunda, afortunados los tristes o los que penan o los que lloran, ¿sí? En ETV también puso. Los que lloran, casi todos. Porque entonces, según el versículo, porque serán consolados. Vendrá alguien al lado que los acompañará en su consolación. El tercer escalón, que sería el versículo 5, bienaventurado, acá dice, los humildes, pero es praise, que sería el equilibrado, el manso, ¿sí? Que no se desespera ni se enloquece, ni para arriba ni para abajo. Sí, y entonces ellos heredarán la tierra. Entonces, cuando alcanzas el tercer escalón, que es el equilibrio, entonces lo que Dios ha prometido lo tendrías que tener, ¿no? Por eso acá en PDT dice, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Mejor sería pensar por la tierra prometida, entonces recibirán lo que Dios nos quiere para cada uno de nosotros. Y ahora vamos, y cambio a Bible World, que es más clarito. Ahora vamos entonces a la próxima, que sería el versículo 6, que sería el cuarto escalón. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí. El cuarto escalón. Entonces sería bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿sí? Y son participios en griego, que quiere decir que estás teniendo sed, hambre y sed todo el tiempo, como una condición. Pero hambre y sed de justicia. Y acá creo que lo había adelantado en la clase pasada, que dikaios, así solo, es el justo como correcto. Y dikaiosine tiene la preposición sun adelante, entonces sería juntarse con lo que es justo, literalmente, que es la justicia restauradora, es decir, la que te da todos los procedimientos para hacerte justo, para corregirte. Dikaiosine se usa, dikaiosune se usa, por ejemplo, en medicina. Dicayo sería estar sano, estar funcional, estar correcto. Y la enfermedad es sacarte de eso. Dicayocine sería todos los remedios, todos los procedimientos que hacen que vos alcances la sanidad de vuelta. ¿Sí? Por ejemplo, también es famoso en todos los libros y los comentarios el sentido de justicia. Entonces te han encarcelado, vas preso o te mereces la condena y entonces o pagan la fianza o alguien ocupa tu lugar o el abogado restaura tu inocencia. Es todo el procedimiento para eso. ¿Sí? También se usa, por ejemplo, dicayocines como rehabilitación. Entonces has tenido un accidente, una quebradura o algo,
todos los procedimientos terapéuticos necesarios para sanarte sería dicayosina. ¿Mm? Hacerte correcto, volverte a lo que corresponde. En el caso de, por ejemplo, el justo por su fe vivirá, Romanos 1:17, ¿sí? A causa dicayos, el que es justo por la fe, ¿sí? Entonces, si alguien se quiere correcto y usa dicayos, va a ser justo por la fe. Y en el caso de Romanos 5, ves que usa corregido por la fe, tenemos paz con Dios para nuestro Señor Jesucristo. Y después sigue el tema de que Dios nos, por el sacrificio de Cristo, nos hace justo, ¿sí? Dicayo, justificados, pues por la fe nos haría correcto, ¿no? En este caso estamos en Mateo, capítulo 5 versículo 6 5 6, ¿sí? Y entonces sería bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia restauradora, o sea, la que ayuda, la que repara, ¿sí? Y acá viene porque ellos, y usa un futuro pasivo, serán saciados, satisfechos, o sea que tendrán oportunidad de ayudar, de, de- de justificar, de hacer justicia. Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos con las personas, casi la mayoría de la gente quiere justicia. Cuando le ha pasado algo, quiere justicia, ¿no? O es injusto esto que está pasando. Está en el sentido de dicayos, esto no es correcto, no está bien. Ahora, muchas veces queremos justicia, pero justicia no restauradora, digamos. Justicia por el lado de la venganza o que pague, ¿no? Pero cuando hablamos de la, lo que deberíamos hacer nosotros con la experiencia en el Señor es ayudar a restaurar a las personas, no condenar a las personas, no decir, bueno, estás mal, pon juicio, sino restauración. Dicayosine es la del abogado, sería, de la del que defiende, ¿no? En el caso de justicia. ¿Tá? Porque si no dice hambre y sed de justicia, suena muy fuerte en castellano, vamos a hacer justicia. Entonces vamos a tomar las armas y vamos a, no sé, poner la cosa en su lugar o lo que sea, ¿no? No es el sentido de venganza ni de condenación, es el sentido de restauración. ¿Pregunta? ¿Está acá? Ese sería el cuarto nivel, o sea, un nivel más alto. Por eso yo digo que es una escalera, porque si vos no tenés el Espíritu Santo, difícilmente, y una experiencia real, difícilmente vas a ser consolado en tus cosas internas. Al alcanzar el equilibrio vas a poder lograr el bienestar económico o lo que Dios haya querido brindarte acá en esta tierra. Y la cuarta bienaventuranza pasa a pensar en el otro. No es egoísta, es restaurar, justicia restaurador. Entonces es un nivel más alto. La pregunta es si se puede tener este nivel más alto sin haber pasado por los anteriores. En los 10 mandamientos también está este esquema o estas partes o estos ítems. Los primeros son para Dios y los otros son para los demás. No hurtará, no matará. Más o menos sigue ese esquema de la bienaventuranza. Entonces, ¿hay oportunidades de ayudar y de restaurar gente? Sí, eso es una de las misiones del cristiano y de la iglesia, ¿no? La escala que sigue,
sería el 7. Y acá viene, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, y ahí viene, serán misericordiados, sería, traducen, recibirán misericordia, ¿no? Y acá tenemos un tema que es interesante. Eh, el emon o el león, que son las dos palabras que se usan en la Biblia, de misericordia. Entonces, bueno, ¿cómo definimos misericordia? El mejor ejemplo que yo tengo para expresarlo bíblicamente es Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Entonces, en Lucas 10, al principio, le dicen, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Le lee el gran mandamiento, o sea, le dice a Jesús el gran mandamiento, y Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Entonces, la historia es, la persona desconocida que no sabemos cae presa y está herida al lado del camino. Y pasa el sacerdote y no hace nada. Pasa el samaritano, el levita y no hace nada. Y pasa el samaritano y lo ayuda, cura las heridas, lo lleva al mesón, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le pregunta quién es el prójimo, y la respuesta es el que usó misericordia, o sea, el que tuvo misericordia con el que estaba herido. Entonces, es ese concepto de tener la capacidad de ayudar a otros en unas situaciones muy especiales, muy difíciles. Dentro de los dones del Espíritu Santo también está el león, que significa don de misericordia, que es aquellas personas que tienen la capacidad por el Espíritu Santo de ayudar a personas en situaciones muy complicadas. Son personas que, por ejemplo, frente a un accidente, y que ven sangre, no se desmayan, sino que tienen la capacidad de ayudar a otros. En el caso nuestro, es una cuestión de reciprocidad. O sea, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Entonces la reciprocidad acá empieza a funcionar, ¿sí? Ya no es solamente hacer algo por los demás, movido por el Espíritu, sino un nivel en el que vos sos misericordioso con los demás porque vas a recibir misericordia. Es una cuestión, no sé, de humildad, ¿sí? Dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Entonces, ¿por qué será tan importante este escalón como parte de la maduración espiritual? ¿Por qué será tan importante? Porque hay un concepto bíblico que nos dice que somos todos Adán, o sea, seres humanos, y lo que hagas por otro ser humano te lo estás haciendo por vos también. Entonces, puede ser que en un momento seamos fuertes, puede ser que en un momento estemos muy bien, pero puede ser que haya momentos en nuestra vida que estemos mal y que necesitemos misericordia, ¿no es cierto? ¿Quién no se equivoca? Entonces, si somos legalistas o somos muy implacables con los errores de los demás, un día van a ser implacables con tus errores. Pero si vos sos misericordioso con los demás, después van a ser misericordiosos con vos. En el contexto de Jesucristo, estás perseguido por los fariseos, estás perseguido por gente, entre comillas, religioso o espiritual, que en realidad está condenando a aquellos que han tenido problemas o que son pecadores, ¿no? En el caso de Cristo es muy simple, muy claro que Cristo tuvo misericordia con todas las personas, aunque sean pecadores, siempre le dio la oportunidad y no se detuvo a condenar. En un contexto social, en un contexto espiritual y religioso como el fariseísmo de la época de Jesús, ser misericordioso con los demás también implica que vas a recibir la misericordia. Pero vivimos en una época del siglo XXI, ¿no es cierto? Y ahora somos todos misericordiosos.
¿O no? ¿Qué opinan ustedes? No podés hablar, Eugenio, ¿no? Bueno, el Que tema duele. que la... ¿Eh? ¿Qué? Poco porque duele. Duele, sí, sí. Eh, entonces, el tema de ser misericordioso es muy importante. ¿Cuáles escalones? Uno, dos, tres, El quinto. cuatro, el quinto, El quinto. ¿sí? El quinto. Muy bien. Ahora viene el sexto escalón, más interesante todavía, porque dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos, o porque ellos a Dios verán. Es interesante, ¿no? Macario, felicísimo, felicísimo, y acá dice Catario, que sería limpio corazón, los de limpio corazón. Acá tenemos una cuestión de que está involucrado el corazón, que la Biblia es el centro más profundo de la persona, lo que vos realmente sos, tu ser más profundo, ¿sí? Y después el tema de la visión, la percepción. ¿M? Entonces, acá lo que está mostrando este texto, en el sexto escalón, es la visión, y opsontai en griego es aoristo, que significaría una percepción profunda, ¿no? Porque usa opsontai, que viene de jorao, que no es solo la visión, no es la visión de los ojos, ¿no? Sino es una visión más profunda. Cuando van a la tumba y corren Pedro y Juan, se usan los tres verbos para ver. Blepo, que es mirar, Theoreo, que es observar, y Eiden en el caso de allí, porque es aoristo, este es futuro, medio, entonces es awesome die, pero el aoristo es Eiden, de donde viene identidad, ¿no? Iden. Entonces, cuando van a la tumba, llega primero Juan, que es el más joven, y dice que blepo, que ve, que mira, pero no entra. Después va Pedro, entra y dice que ve los detalles, el rollo aquí, todo observa los detalles. Y ahí usa theoreo, que es el otro verbo. Pero después dice que Juan, el discípulo amado, entró finalmente y cuando vio todo, dice, creyó. Y usa idem, que es de jorao. Entonces es una percepción profunda. ¿Qué me está diciendo este escalón? Que tener limpio tu interior, tu corazón, tu vida, te permite ver profundamente a Dios. Porque cuando vos no tenés la limpieza, no podés ver bien. Habla de lo que en teología se llama cosmovisión, es decir, cómo ves las cosas. Entonces, frente a una misma situación, las personas pueden ver todo lo malo, todo lo bueno, pueden mirarlo así superficialmente, o pueden ver los detalles, todo lo bueno, todo lo malo, pero la percepción espiritual es ver qué es lo que está pasando de parte de Dios ahí detrás de todo eso. Entonces, eh, cuando vos no tenés limpio tu vida o tu corazón, no vas a poder captar a Dios. Algunos quieren ver a Dios o que Dios se le manifieste, pero no están en condiciones de que Dios se le manifieste. ¿Sí? Ver profundamente a Dios es descubrir qué hay detrás de eso que está pasando, o de las situaciones o de las personas. Es un tema, ¿no? Es el escalón número 7. Entonces,
En el 6. Discutimos qué, el 6, discutimos qué es corazón, ¿no? Y bueno, en Biblia es lo más profundo de la persona, lo que la persona realmente es en su lugar más íntimo, bien adentro de la persona, lo que realmente es la persona. Si hay limpieza, entonces va a poder ver a Dios. Si no, no lo va a poder ver. ¿Mm? ¿Vamos bien? El tema es si tenemos limpieza de corazón, porque cuando tus intenciones más profundas no son las de Dios, no vas a ver a Dios. Entonces hay un trabajo de superación y de mejoramiento de tu interior, ¿no? ¿Me siguen? ¿Dónde estoy? Y después viene la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Carolina, voy a llevar la cuenta, ¿no? Este es el 7. El 7. Entonces, felices los, acá dice Irene o Eireno Poyoi, que significa los que hacen la paz o los que trabajan la paz, porque de ellos, porque ellos, hijos de Dios, serán llamados, ¿sí? Serán llamados. Entonces, en este escalón, los que fabrican la paz o los que trabajan por la paz. Y acá dice, ahora voy en PDT, ¿lo puse ahí? No, lo puse en el mismo lugar. Espere, está grabando, ¿no? Sí. Compartir y ahí voy. Acá dice, bueno, PDT, ahora voy. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, en este escalón es cuando viene recién el reconocimiento de que somos hijos de Dios. Porque al ir creciendo, entonces vas a ser misericordioso con los demás, entonces va a producir misericordia con vos. Y acá dice, los que trabajan por la paz. Y acá el tema del shalom, ¿no? Que creo que lo habrán escuchado o lo hemos hablado en la clase. Entonces, shalom es la armonía de relaciones con Dios, con uno mismo, con los demás y con la creación. Entonces, el bienestar de la persona, que es shalom, también se define como ser humano, ¿no? En la tesis que les mandé, eh, el ser humano se define como como un ser en relación a Dios, a sí mismo, a los semejantes y a la creación. El concepto de shalom, que tanto se habla, es ese, ¿no? No es el de la guerra, ya sabemos, sino que es el de la armonía de relaciones. Entonces, con Dios, con uno mismo, con los demás, con los semejantes y con la creación. Entonces, trabajar la paz no es que deje de haber guerra, o sí, pero no importa. El concepto es que las personas tengamos una armonía entre la relación con Dios, con uno mismo y con la semejante y la creación. El tema es muy importante cuando nosotros estamos en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia decimos, bueno, ¿quién está primero? La respuesta obvia, ¿cuál es? ¿Quién está primero? ¿Quién debe estar primero? Dios. Dios. Y después, en mi época, una doctrina que hacía muy mal era, ponían Dios, la iglesia y después la familia, ¿no? Pero más correcto sería Dios, la familia,
la iglesia. ¿Está bien así? Sin embargo, en el concepto de paz tiene que haber un equilibrio entre estas cuatro áreas, Dios, uno mismo, lo semejante, que sería la familia, y después la iglesia y la sociedad, y la creación, en un equilibrio y en una armonía. Entonces, para la Biblia no es primero Dios, después uno mismo, después esto, porque sería una primero, segundo y tercero, lo cual te crea en la práctica tomar decisiones erróneas. Porque, por ejemplo, si tengo buena relación con Dios, Dios quiere, y en mi buena relación con Dios, Dios quiere que no me lleve bien con mi familia. No. Y si yo tengo la relación con Dios, Dios quiere que yo en mi vida esté hecho un pedazo, no, ¿no es cierto? Y Dios, si tengo una buena relación con Dios, Dios no le importa dónde vivo, cuál es mi trabajo, tampoco. Entonces, en un equilibrio, esas cuatro áreas deberían estar, cosa que es un trabajo diario. Por eso, los que hacen la paz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces se reconoce que son creyentes, que son hijos de Dios, que tienen una experiencia. Nosotros hemos visto historias donde la persona está tan consagrada a Dios, su relación con Dios es orar, ir, alabar, leer la Biblia, qué sé yo, pero se transforma en un monje porque no tiene relación y abandona, por ejemplo, su familia, ¿no? Nosotros que hemos sido pastores o no, o, es un peligro porque Dios ya lo entendemos y nuestro trabajo es en la iglesia. ¿Y qué hacemos con la familia? ¿La dejamos? Si estoy en una actividad importante en la iglesia y mi esposa tiene un problema, ¿qué hago? ¿Le digo que espere que tengo que terminar mi trabajo en la iglesia o salgo corriendo a atenderla? Tenés que salir corriendo, ¿no es cierto? Porque en ese momento la prioridad de lo que está pasando en ese momento es ella. Entonces, eh, en la iglesia hay otra gente que puede hacer lo mismo que vos estás haciendo o sos reemplazable. Para eso hay que tener una preparación. Pero eh, cualquiera de estos cuatro aspectos desequilibrado es el tema que produce falta de paz interior y falta de paz exterior y falta de armonía. Entonces, si vos te dedicás, por ejemplo, a vos mismo, nada más que a vos mismo, ¿no? Y no te importa Dios, ni la familia, ni nada. Bueno, estamos en una sociedad que un poco influenciada por el psicoanálisis y por el existencialismo, tiende a que la persona sea egoísta, ¿no? Bueno, vos tenés que pensar en tu bienestar y lo demás no te importe nada. Y usan frases muy fuertes. Tampoco está bien. Otras personas, su vida es la familia. Entonces, la familia y la familia y nada más que la familia. Lo demás no importa. También si se desequilibra está mal. Otras personas están pensando en su trabajo, nada más que en su trabajo. Entonces viven para el trabajo, ¿no? Cuando vas a otros lugares, a otros países, mucha gente, su vida es el trabajo. Inclusive la familia se tiene que adaptar al trabajo, todo en función del trabajo. En el caso bíblico, un equilibrio. Digamos, si ponemos 100%, si pudiéramos poner 100%, 25 para Dios, 25 para vos, 25% para la familia y 25% para el trabajo y la vivienda. Eso daría una armonía. En el caso de nosotros trabajando con grupos en la iglesia, ¿cómo logramos la armonía? ¿Cómo logramos la paz? Bueno, obviamente que hay que poner a Dios en primer lugar y la palabra como referencia, ¿verdad? Pero debemos cuidar las relaciones, porque no podemos vivir una vida espiritual, aunque estemos en una iglesia, aislado del resto de las personas. Tenemos que vivir en ese contexto, ¿no? Así que en este escalón, que sería El séptimo, el séptimo, el 7, el número de la el siete. perfección, ya entonces estamos buscando el equilibrio de todas las áreas y dejar de, este, absolutizar un aspecto.
¿Mm? Porque Dios es maravilloso y en su enseñanza nos ha enseñado también a cuidarte vos mismo, a cuidar a los demás y el lugar donde vivimos. En la iglesia, por ejemplo, con la espiritualización excesiva, se había olvidado el sistema de la el tema de la ecología, el cuidado del planeta, el cuidado del barrio, el cuidado de la casa. ¿Cierto? Como se espiritualiza, entonces la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? Ah, una vida desconectada de la realidad. No, bíblicamente no. Entonces los aspectos de salud, trabajo, vivienda, este, son importantes, relaciones humanas son importantes. Entonces, en este escalón ya la perfección sería lograr el equilibrio entre todas las áreas, que no es lo mismo que la de ser mansos, que es estar controlados por Dios. En primera instancia estás controlado por Dios y ahí conseguís la cosa en esta tierra sin enloquecerse. Pero acá es una armonía, un shalom, o sea, una paz espectacular, que es el ideal bíblico, es el shalom. ¿Mm? ¿Tá? No sé si lo puedo enfatizar tanto porque es muy importante. Entonces yo me tengo que preguntar, o todos nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo anda mi relación? De pausa, me parece. Se debe haber cortado la luz. Ahí vuelvo con la notebook. ¿Cómo anda mi paz con la electricidad? Se cortó otra vez. Qué cosa. Bueno, y arrancó de vuelta los microcordes. ¿En dónde estaba? Ah, ¿Cómo ¿cómo anda anda mi mi relación relación? con Dios, no? Pero en un mismo equilibrio, ¿cómo está mi relación conmigo mismo? Si estoy trabajando mi crecimiento, mi maduración. ¿M? Ya en el punto, en el escalón número 2, solucioné mis traumas. ¿Sí? Ponele. En este 7 ya no estoy pensando en lo negativo, estoy pensando en lo positivo, en cultivar la relación con Dios y en cultivar la relación conmigo mismo. Y también este, empezar a pensar cómo es mi relación con mi familia. O en el caso de los jóvenes, acá quién es joven, Dylan nada más. Todos, todos, todos. Vos también, Eugenio. Eh, el tema de la formación de la familia es muy importante. Encontrar el shalom en la familia es muy importante, ¿sí? Porque la relación con Dios también se va a definir en cómo yo formo mi familia o cómo trabajo mis relaciones de la familia. Y el tema del trabajo, ¿sí? ¿Cómo estoy con el trabajo? O sea, mi trabajo me da paz o me, ¿cómo sería? Me ayuda, me bendice en las otras áreas, en la relación con Dios o en la relación con mi familia, o me ayuda a mi crecimiento personal, o como es en una situación de pecado, el trabajo muchas veces no dignifica, sino que hace que la persona esté en una situación más indigna, ¿no? Por eso, aquí en el 7 como ya hemos solucionado los distintos escalones anteriores, estamos en condiciones de profundizar nuestra vida hacia un nivel más elevado de persona, más elevado de espiritualidad, ¿sí? No sé cómo explicarlo, pero muchas veces nosotros estamos tan centrados en el pecado que nos olvidamos de la virtud. Estamos tan centrados en la solución de problemas que no vemos la perspectiva de crecimiento como persona, ¿no? Entonces, debería ayudarnos el crecimiento espiritual a estar en un nivel en el que ya podríamos pensar en mejorar nuestra vida en general para encontrar una paz. Porque shalom, que se traduce paz, también en el sentido más común es prosperidad. Prosperidad. Hay una serie que me gusta mucho, ¿conocen Star Trek?
¿No conocen la serie Viaje a las Estrellas? Eh, donde está Picard. Bueno, en la original estaba, ¿cómo se llama? El Vulcano, que saludaba. ¿Cómo era que saludaba? Así, ¿no? Saludaba así. ¿Y qué decía? Paz y prosperidad. Porque el tema es que Shalom significa paz y también prosperidad. Y también bienestar. ¿Sí? Obviamente no es solo bienestar económico, es bienestar en todos los aspectos. Es decir, en Shalom, ¿no? Bueno, voy a cortar un ratito para empezar con la otra. A ver, que no se corta. A ver, ahí, bueno. Ahí va a seguir andando. Bueno, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Era el 7. Nos faltan 2. Comparto la pantalla. Vamos a Work. Ahí está. Versículo 8, 9. Y ahora viene el 10. ¿Mm? Y acá viene el tema de este escalón. Dice, felices los que, vuelvo a leer, han sido perseguidos. Y está en participio perfecto, que quiere decir que están siendo perseguidos todo el tiempo. ¿Sí? Dice, por causa o a cuenta de dicayosine. O sea, la justicia, la búsqueda de la justicia. ¿Se acuerdan? Hambre y sed de justicia. ¿En qué escalón estaba? 5, 6, En el cuarto, 4. 4. Tengo. Ustedes me están escuchando, ¿no? Sí, pero yo a ustedes no. Ahí está. Ahora sí. En el 4. El 4, ¿no? El 4. Entonces, mira, en el 4 estamos buscando la justicia, la restauración. Y acá dice, en la 8, escalón 8, que seamos felices porque estamos siendo perseguidos por causa de la justicia, de la restauración de personas, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá aparece algo interesante. En la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los dichosos o afortunados, los que reconocen su necesidad espiritual, ¿no? Sienten esa, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Y acá en el octavo vuelve a decir el reino de los cielos. La misma identificación y la misma consecuencia. Ya acá no es porque tenemos una necesidad espiritual y nos entregamos al Señor y al recibirlo ya entramos en el reino de los cielos. Acá es por jugarnos y ser perseguidos por la restauración de personas o por la justicia en general, por restaurar las cosas a lo correcto. Y acá también están en el reino de los cielos, es decir, engancha con el primer escalón. ¿Por qué será que acá dice el reino de los cielos? Si ya tenemos el Espíritu Santo. Pero acá entonces la consecuencia de tener el Espíritu Santo es buscar la justicia restauradora para los demás. Eso te crea problemas. Eso te va a crear problemas. Te va a crear persecución, te va a crear crítica, ¿no? En el caso de Jesucristo, y ya vuelvo, en el caso de Jesucristo como restauraba a las personas marginales, es decir, rescataba prostitutas, rescataba cobradores de impuestos, ¿no? Rescataba ¿qué otras personas? No sé, enfermos, eh,
de todo tipo de personas para que pudieran rehacer su vida, ¿no? Adúlteros, no sé, de todo. Entonces, por hacer eso, Jesucristo tuvo problemas, porque hay personas que no van a permitir eso. Cuando la iglesia, por ejemplo, se mete con cuestiones grosas en la sociedad, la iglesia tiene problemas. Pero acá dice bienaventurado, ¿no? Hay una iglesia en Córdoba que se empezaron a convertir prostitutas y tuvo problemas. Que la clausuraron, qué sé yo. Conozco otro de Neuquén que estaba trabajando también para restaurar personas en situación difícil y le quemaron el templo. Es decir, mientras vos no le hagas conflictos, no se van a meter con vos, pero cuando vos te inmiscuís para restaurar a las personas, mientras más situaciones difíciles sean, más problemas vas a tener, ¿no es cierto? Entonces, parte de un crecimiento espiritual y un compromiso con el Señor y una maduración sería llegar a tener problemas, ¿sí? Es decir, te va a crear conflicto. Acá dice, felices cuando sean perseguidos por causa de esa justicia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Espere, ¿no? Que voy a poner el video en la otra, así lo ven. Es lo más difícil. Volví, perdón. Ahí está. ¿Estoy bien? ¿Sigue? No, tengo que dejar de compartir acá. ¿Qué problema esto de ahí? Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahí va. Ahí estoy. Ahora sí. Perdón, ¿eh? La electricidad me juega malas pasadas. Bueno, ¿dónde estábamos? Acá está. Compartir. Y me desinstala todo, ese es el gran problema que tengo. Ahí estoy. Bueno, mientras trabaja. La pregunta es, si nosotros vamos creciendo espiritualmente, si vamos madurando, va a llegar un momento que nuestro compromiso con Dios y con el otro va a crearnos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿sería bueno que la iglesia fuera perseguida? Es señal de Eso, madurez. ¿cómo? Es señal de madurez, ¿o Es no? señal de madurez, sí. O, por ejemplo, las personas, ¿no? Los creyentes, cuando nos comprometemos con el Señor y estamos avanzando en nuestra vida. ¿Sería bueno tener problemas por eso? Sí. O como dicen algunos, yo me siento cómodo, estoy tranquilo.
No, Me hay que siento tener bien. problemas. Hay que tener problemas. Ese es un tema de este escalón, ¿no? Y el que viene es peor. O sea, el nivel más alto de cristianismo es un compromiso tan fuerte que te puede costar la vida. Porque en la época del Nuevo Testamento está muy claro que los discípulos y los creyentes empezaron a ser perseguidos por seguir a Cristo, ¿sí? Y mientras más los perseguían, más se multiplicaban. Claro, esa persecución le costó la vida a mucha gente, creyente, ¿no es cierto? Pero a su vez, el evangelio y el cristianismo crecía. Cuando entonces el Constantino, en el año 326 después de Cristo, oficializa el cristianismo como la religión del imperio, el cristianismo se dividió en dos. Uno, el que hizo el compromiso con el Estado, y el otro, el que siguió siendo perseguido. Y eso inició el milenio de oscurantismo, de 320 y pico a 1300 y pico, donde Juan Hus, uno de los sacerdotes, se rebela contra, en ese momento, en esa iglesia católica de ese momento, y con todas las injusticias, que lleva a un proceso que 200 años después aparece Lutero y se separa de la iglesia católica. Aparece la iglesia reformada, aparecen los evangélicos, pero en el transcurso del tiempo hay un proceso, ese proceso de institucionalización de la iglesia hace que empiece a acomodarse con edificio, con templo, con, con lo que es estar bien, ¿no es cierto? Y desde adentro de esas religiones vuelve a aparecer unos movimientos marginales. Por ejemplo, avivamiento de Juan Wesley, que arranca en la universidad, en las aulas de la universidad con su club de amigos. Esos movimientos produjeron algunos crecimientos importantes, como por ejemplo que las iglesias evangélicas bautistas o anabaptistas se fueran a Estados Unidos y produjeran un crecimiento de la iglesia. Pero para el 1800, para fines de 1800, esas iglesias ya estaban achanchadas, institucionalizadas y acomodadas. Por eso estoy hablando del movimiento adentro de los evangélicos, ¿no? Por eso después en la Casa de Azusa de 2006, no, 1906, aparece el movimiento pentecostal, la búsqueda de una revelación espiritual y así podemos mostrar en la historia del cristianismo, no era esta materia, pero podemos ver en la historia del cristianismo cómo cuando se empiezan a acomodar, se achanchan y se institucionalizan y después hay una renovación espiritual que entra en conflicto con eso que ya estaba. Porque, por ejemplo, Jesucristo entró en conflicto con los fariseos, los saduceos, con los sumos sacerdotes, que era la religión institucionalizada en ese momento. Entonces, la espiritualidad verdadera y profunda va a entrar en un nivel de crisis con esa comodidad. La pregunta es hoy, en el 2026, ¿cómo están las iglesias? ¿Cómo está el movimiento cristiano en general? Si es necesaria una nueva incomodidad, una nueva crisis que renueve la espiritualidad. Porque hoy están apareciendo iglesias que están haciendo las cosas diferentes a como se estaban haciendo. Entonces, eh, creo que el hambre y sed de justicia, de que sea lo correcto, de la búsqueda de Dios, de la búsqueda de la espiritualidad, de la búsqueda de la restauración, de la búsqueda de la palabra de Dios, va a producir que haya conflictos con los que sinceramente buscan a Dios. Te puede pasar dentro de un grupo, te puede pasar dentro de la familia, te puede pasar dentro de un país, pero el crecimiento espiritual y la búsqueda más profunda de Dios inevitablemente te lleva a una zona de conflicto.
No sé qué piensan ustedes, porque, Es así, a ver, ¿eh? es así. Es así, ¿no? Porque cuando estás con un modelo y el Espíritu Santo te moviliza a otras cosas, eh, entras en conflicto con lo que ya está hecho. ¿Mm? Ese es el tema. A mí personalmente me preocupa que muchas de las iglesias están estructuradas e institucionalizadas de una manera anacrónica, o sea, para para otro tiempo, para otro mundo que ya no existe. Entonces, las nuevas generaciones van a tener que, como que sería, armar otra cosa nueva. ¿Sí? Es muy conocido ciertas anécdotas de cómo los principios siempre son, entre comillas, revolucionarios, en el buen sentido de la palabra. No revolucionarios de las armas ni de la guerra, sino en la búsqueda de la espiritualidad de una manera más fresca, eh, menos cómoda, digamos, más comprometida con Dios y con el prójimo. Ha producido las iglesias que tenemos ahora o las denominaciones que tenemos ahora, ¿no? Pero dentro de esas denominaciones también hubo movimientos que salieron, algunos buenos, algunos malos, ahí está el tema, ¿no? Y entonces, bueno, pero el crecimiento espiritual, según la bienaventuranza, va a traer persecución. Los primeros que persiguieron a Jesucristo y con los que tuvo problemas Jesucristo fue con los religiosos, después con los políticos y terminó muriendo en la cruz con la causa política. ¿M? ¿Por qué? Porque tuvo una incidencia y un cambio en la sociedad, en mucha gente, que eso empezó a transformar la sociedad. Una de las razones por la cual empezaron a perseguir al cristianismo es por romper con el judaísmo de esa época. Y la otra razón por la cual el imperio se metió con el cristianismo es porque estaba moralizando el imperio. Entonces no quedaba otra que combatir al cristianismo, hasta que no le pudieron ganar y entonces hicieron el sistema de la comodidad. Ahora, vamos con el otro. Si quieren comentarnos algo, coméntenos, ¿no? Porque siempre entrar en conflicto es complicado, es muy complicado. Estoy en el versículo En el 10. 11. Ahora entro en el 11. Dice, bienaventurados cuando, dice, reprochados o insulten, ¿no? Y persigan, ¿sí? Y digan todo maldad contra vosotros, sería bajo vosotros, dice, por causa de mí. Acá entre corchetes hay una variante de texto en otros manuscritos que dice mintiendo. Y acá dice, bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes y han puesto falsamente. Por causa, pero el original dice por causa de mí, es decir, por seguir a Cristo vas a tener problemas. De hecho, los cristianos tuvieron muchos problemas, ya sabemos, ¿no es cierto? El que confesaba a Cristo como Señor se jugaba la vida. Entonces no era una confesión fácil como ahora. Pero acá alguien puso mintiendo, porque una cosa es que te persigan, digamos, injustamente y otra es que te persigan justamente. Es claro que en el cristianismo primitivo los perseguían por seguir a Cristo y solo por seguir a Cristo ya era suficiente, justo o injusto. Ahora, lo que pasa es que esa aplicación de ese versículo en la realidad, en muchos momentos,
habla de la persecución injusta, o sea, que te persiguen mintiendo, ¿no? Y eso en la práctica, y en la práctica nuestra, la pregunta es, ¿hay críticas reales y hay críticas falsas? ¿Hay persecuciones reales por Cristo o hay persecuciones por otras razones? Y sí, por eso hay que tener cuidado. ¿M? Entonces, alguien cuando copió, le pareció posteriormente poner mintiendo, porque te pueden perseguir por causa justa. Es decir, te estás equivocado en esto, hiciste lo otro, ¿no? Ahora, en el versículo es por causa de Cristo. Bueno, el problema es que mucha gente, ya pasando los 2000 años, en la historia que tenemos, ha usado el nombre de Cristo mal, ¿sí? Para causas que no son de Dios tampoco. Y para causas, este, ¿cómo sería? No santas, ¿cierto? Bueno, no sé, el nivel más alto al final es que te persigan por seguir a Cristo, justo o injustamente. Pregunta, opiniones, más fácil que las otras, ¿no? ¿O no? Hoy tengo toda la clase muy callada. Estoy anotando ya. Está muy ¿Eh? interesante. ¿Cómo? Estamos todos Claro. escribiendo. El tema que a mí me preocupa es lo siguiente. Cuando vos buscas la seguridad mediante lo institucional, es lindo por un lado, pero lo que produce es achanchamiento espiritual, digo, achanchamiento digo yo, ¿por qué? Porque como es cómodo, empiezan a haber muchas actividades para adentro, para estar juntos, para alabar a Dios, para todo, pero para adentro, para socializar, y termina siendo como un club, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta mucho en mi experiencia con Dios, el material está, que cuenta que en una playa, no me acuerdo el lugar, eh, había muchos naufragios. Y entonces llegaban a esa playa gente muy maltrecha por los naufragios. Y había una necesidad real de este, ayudar a esa gente que había sufrido los naufragios. Entonces se juntaron algunos, tres, cuatro, como pudieron, y empezaron a hacer guardia y ayudar a los que caían por los naufragios, ¿no es cierto? Pero claro, como la cantidad de naufragios era alto y la forma de curarlos era teniendo algo ya preparado, comenzaron a hacer una chocita para meter a los heridos ahí en esa chocita. Pero seguían ayudando a los que caían del naufragio. Pero después empezaron a decir, bueno, tenemos que estar mejor, más cómodo. Entonces hicieron una casa. Y después hicieron este, algo más grande. Pero como estaban ahí y había mucha gente que había venido para colaborar con los que caían en naufragio, empezaron a hacer actividades sociales. Fiestas, reuniones, almuerzos, cenas, ¿no? De tal manera que eso terminó siendo el club de los salvadores de los naufragios, pero seguían habiendo naufragio y habían dejado de tener el objetivo fundamental, que era salvar a los que estaban en la playa. Y cuando dejaron ese objetivo se transformaron en un club. Entonces, una iglesia que pierde el objetivo, que pierde eh, la frescura de lo que era originalmente, que era salvar a esos que están perdidos o lastimados o lo que sea, y se transforma en algo para servir a los que ayudan a los heridos,
al final pierde el objetivo y eso. Entonces, ¿qué pasó? Que algunos de ese club dijeron, no, hemos perdido el objetivo. Pero el otro decía, no, ya estamos cómodos. ¿Y qué hicieron? Armaron otra estructura para ayudar a los que caían del naufragio. Entonces esa playa se transformó en 3, 4, 5, 6 clubes de salvadores de los que naufragaban, pero habían dejado de salvar a los náufragos. Entonces ese es el tema por el cual, de alguna manera, siempre tiene que haber una incomodidad con algunos que se den cuenta que hemos perdido el objetivo y que tenemos que volver a, a la misión original, que era la de la iglesia, conocer al Señor y servir al otro, ¿cierto? Y eso ha pasado sistemáticamente en la historia del cristianismo. El problema es que en los últimos tiempos, que dice que no habrá fe, no encontrará gente con fe. Entonces hay que estar incómodo, digamos, hay que estar incómodo. Pasa que la incomodidad te trae muchos problemas, ¿no? Bueno, ¿estamos? ¿Seguimos? No me deja compartir. Ahí está. ¿Dónde estoy? Ah, sí, me ha desarmado todo. Ahí estamos, ¿no? Sí, se escucha. Bueno, versículo 12 dice, regocíjense y alégrense porque, ¿sí? La recompensa es mucha en los cielos, porque así persiguieron a los profetas delante de ustedes, de vosotros. Así que entrar en eso es importante porque los profetas en general no fueron famosos, ni fueron queridos, más bien fueron atacados, ¿no? Y que a veces cuando querés hacer las cosas bien de Dios, vas a ser atacado en cierto sentido, o en todos los sentidos. Pero bien, pasamos al otro pasaje. Hoy, Sí, una cosita, hoy sigue muriendo muchísima gente en algunos países por causa de Cristo. sí. Yo veo por ahí en las redes y es tremendo, tremendo lo que pasa. Y yo siempre me pregunto, porque familias enteras de misioneros que, no sé, en la India, en Oriente, que los matan, y qué tremendo porque es jugársela hasta lo último, Las dejar misiones todo. son, para mí los misioneros, las misiones, eh, estaba pensando en mi mente, el pastorado sincero y honesto También, también es necesario porque es la voluntad de Dios. El crecimiento no so- de gente salvada y numérico y la misión es muy importante. Los misioneros, la gente que está llamada de verdad a Dios, generalmente están llamadas a abandonar muchas cosas, la comodidad, ¿no? sí, No porque llama el a los sufrimiento incómodos. que pasan es tremendo. Sí, yo los admiro porque hay profesionales que dejan su profesión y se van a un lugar donde viven en la pobreza, Sí, pero abandonan todo por servir al Señor y al prójimo, ¿no? sí, Son sí, dignos de admiración. Y nosotros estamos cómodos. sí. Bueno, más o menos, pero el Comparado llamado con de eso, muy Dios, cómodo. sí, sí. Y van a un lugar donde saben que les puede costar la vida, pero lo hacen por Cristo, no es menor. Y está pasando ahora, Sí, ¿sí? Consecuencia de toda esta bienaventuranza aparece el 5:13, Mateo 5:13. Vosotros sos la sal de la tierra. Si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Es la importancia de la acción del cristianismo sobre la sociedad.
Y por esto se habla mucho de la sal, ¿no? ¿Qué funciones tenía la sal? Bueno, muchas. Básicamente, cuando habla de salar, entonces está hablando de comida, o de darle sabor, de preservación. La sal es usada para también para conservar los alimentos, ¿no? De paso, tengo una pregunta, Eugenio. No, no me la conteste, pero vi en tu estado que estaban desenvolviendo algo que jamón, no podés hablar. Un- sí, es una carne curada a la sal, justamente. La conserva, es como un fiambre armenio. Igual también lo usaba ese método de mantenimiento, cocción. San Martín, para cruzar los Andes, usó el charqui, que era la carne de ternera curada con sal. Y también dicen que María Magdalena, que era de Magdala, que era donde salaban los pescados para conservarlos, porque había pescadores, pero ¿cómo conservaban el pescado? Bueno, con la sal. Sí. Apenas lo vi, me di cuenta que era eso, porque Sí, soy de San Juan, de Médano de Oro. En Médano de Oro se crían cerdos. claro, Y ahora, en fines de mayo y junio, es la época de las carneadas. sí, Entonces se preparan los jamones, los famosos sí, jamones, sí, sí, en unas cajas especiales que le ponen salmuera, una capa de sí, salmuera, después jamón, después salmuera, jamón, salmuera y después sí, lo prensan, sí. ¿sí? Y preparaban. Y mi padre espiritual hacía eso. Y me acuerdo, siempre me hace acordar a mi padre espiritual porque íbamos a hablar con él a su casa, él se sentaba en la punta de la mesa, nosotros alrededor, y él agarraba el jamón y empezaba a cortar fetitas. ¿Viste? Con esos cuchillos. Y Sí, le sí, daba sí, ese jamón, me hizo acordar, qué rico que son. Entonces, sí. bueno, la sal, ahora justo el pasaje de la sal, que es conservar, preservar, cocinar, ¿no? El charqui es muy importante acá en América, Mm. la comida. La No se acaba. cocinás con sal, bueno, la limpiás, que yo, la condimentás y la envolvés, pero ya no, si hiciste bien el proceso de la sal, no se pudre la carne. No, claro, no se puede. Sí, riquísimo. Está bueno. Y entonces, los cristianos somos la sal de la tierra, pero sube la presión, pero que está muy bien. Habría que probarlo, ¿no? Ya me estoy. Sí, Bueno, Acá en vosotros sos Colón la hay sal un de la tierra. pastor que Sí. hace los mejores. Yo no como eso, mira, Ah, mirá, pero claro. no Bueno, sé, hay, les hay que ir a mando. Colón. Sí. La otra función de la sal también se usa, que me acuerdo de dos más. Una es refractaria. En los hornos de barro que usaban en mi pueblo, se pone el ladrillo y como no es el ladrillo refractario, le ponen sal, la capa de sal, y hacen fuego ahí arriba. De tanto hacer fuego, esa sal como se derrite y se solidifica y queda refractario, ¿no? Y en el sur o donde en lugares hace frío, toda la sal esa se tira en el camino para que descongele y los autos puedan andar. Pero esa no sirve más que para ser pisoteada. Entonces, también eso. Eso es lo que dicen los comentarios, ¿no? Entonces, la, sí. la bruja de mi barrio también usaba la sal. Nos Ah, tiraba a también nosotros, sí, a mi viejo nos tiraba acá toda la vida, nos tiró sal en la puerta. sí. Y se usa la sal para rodear un objeto Sí, cargado. Sí. Entonces, se usa en muchos lugares. Y también, no es el caso bíblico en este caso, pero la sal se usaba como dinero. Por eso viene la palabra salario, que te pagaban con sal, porque es muy importante para la preservación de la vida de los animales, ¿no? De las vacas y de eso, en los lugares donde no hay sal. ¿No?
Y también hay un tipo de sal que esa era un uso más moderno, que es, por ejemplo, en Chile, el salitre que se usa como abono de la tierra. ¿Mm? Así que la sal preserva, cura, sana, no sé. Sin la sal no tiene sabor, ¿no? Sí, sirve para ser pisoteada. Entonces, acá es una cuestión de o haces el trabajo que tenés que hacer o del otro lado te pasan por arriba, te pisotean, ¿no? Porque podemos conversar sobre doctrina, sobre enseñar, lo que vos quieras, pero lo que va a definir realmente la reacción de las personas eh, es el compromiso que tengamos nosotros con las personas, no lo que digamos. No, no, porque la gente está cansada de que hablemos. Lo que hay que hacer es hacer, más que hablar, ¿no? Algunos tenemos el trabajo de hablar, pero que ese hablar sea para ayudar a otros, no sea puro bla, bla, ¿no? Pero bueno, cuando la sal pierde su función, ya no tiene sabor y es pisoteada. ¿Mm? Eso es lo que le puede pasar al cristianismo, o a la iglesia o a grupos que dejen de hacer eso, ¿no? Dejen de salvar a los víctimas del naufragio y se transformen en un club cómodo. Puedo dar muchos palos, pero bueno. La otra, y con esto terminamos hoy, vosotros sois la luz, luz del mundo. No puede, ¿sí? Una ciudad eh, situada arriba de una montaña esconderse. Entonces, iglesia, como Dios es luz y estamos con Dios, deberíamos ser luz y entonces estar en un lugar alto, ¿no? Ahora tenemos electricidad, pero en la época de Jesús no había electricidad. ¿Y qué se hacían? Los tipos candiles, entonces era viste, como la lámpara de Aladino así, y en la puntita le ponían una mecha y era aceite. Aceite de oliva se usaba en ese momento. Hoy se pueden usar otros combustibles. Eh, yo soy viejo y en mi infancia, en mi pueblo, se cortaba la electricidad y hacíamos candiles, que era un frasquito, ¿viste? Un frasco con querosén, con la tapa con un agujerito para entrar en un trapito, ¿viste? Y es el principio de la vela. Y con eso Como prendíamos. el sol de noche, ¿lo O el sol conocen? de noche. Y claro, y lo que pasa es que lo tenés que poner alto, porque si lo pones abajo no alumbra. Tiene que estar arriba para que alumbre hacia abajo. Y esa es la idea que ya sabemos. Si somos cristianos, tenemos algo que decir, algo que hacer, tienen que ser visibles. No puede haber un cristianismo de domingo nada más y durante la semana ser invisibles. Eso, si es luz, se tiene que ver y se tiene que mostrar. Somos la luz del mundo. La verdad que es una tarea muy fuerte de parte nuestra que Dios nos diga que somos la sal y la luz, porque somos lo que le daríamos saber, sabor a la sociedad y son los que iluminaríamos a la sociedad. Pero cuando no tienen esa función, en el caso de la sal te aplastan y en el caso de la luz se apaga. Así que es muy importante cumplir la función y ser protagonistas. Se ha perdido eso nuevamente, ese sentido protagónico, aunque hay algunos movimientos que están saliendo a la calle, ahora cada vez se conoce más el Evangelio y protesta sobre cosas puntuales como el aborto, qué sé yo, pero faltaría más protagonismo en otras áreas de la iglesia, sin transar con la política, sino simplemente como iluminadores, ¿sí? Como saborizantes de la sociedad. La iglesia verdadera siempre ha sido ¿cómo sería?
un, un catalizador o sea, un frenador de la maldad. Pero cuando las iglesias, en vez de estar cambiando a la sociedad contra la cultura y pierden ese sentido y se transforman en instituciones o en grupos que viven en función de sí mismos y que algunos conocemos que lucran con la fe, ya entonces se perdió todo. Por eso después en la sociedad no te respeta. ¿Mm? Vivimos una época, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero se ha desprestigiado el evangélico. Somos más cantidad, por eso los políticos nos dan más bolilla, porque son votos. Pero en general está desprestigiado, desprestigiado. Y a eso será perseguido por causa de mí, ¿no? Y por eso alguien puso mintiendo. Entonces, a veces se persigue a algunos grupos cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, reformados, lo que sea, porque no son lo que tienen que ser. Ese es un problema de estos tiempos. Necesitamos renovar la fe de la iglesia y el compromiso de cada uno de nosotros. Muy bien, ¿qué me queda de este capítulo? Para... Me queda un montón. Otro pasaje lindo es el de Nicodemo. El de Nicodemo, sí. Yo quería ver el de la oración. También. Todo es lindo. Todo es Sí. necesario. En la clase que viene vamos a leer el capítulo 6 donde termina con el Padre Nuestro, que es muy Sí. importante, ¿sí? Para todos. Y después vamos a Juan capítulo 3. ¿Está bien? ¿Mm? Sí. Vamos. ¿Cuántas clases vamos? Dos, tres, Dos. Sí, dos o tres. dos o tres. Sí, muy bien. Por hoy, muchas Muchas gracias por gracias. tu paciencia y gracias, Eugenio, que hablaste a pesar del dolor. Que se te pase pronto. Abrazo, nos vemos. Chao, gracias. Chao, nos vemos.